Muy buenos días, es un honor para mí poder participar en este importante foro del Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes, a nombre propio y del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa CRESUR. Doy las gracias por considerarnos en este importante evento. Nos invitaron a platicar sobre las lecciones de la pandemia y el futuro de la formación docente en nuestro país. Me parece que no hay tema más interesante en este momento y haremos el esfuerzo por repasar el panorama que tenemos enfrente desde el sector educativo. Los efectos de la pandemia en nuestro país, como en todo el mundo, se observan en varias dimensiones. A pesar de que es fundamentalmente un problema de salud, me parece que la dimensión de mayor impacto, la que más comienza a preocupar, es la dimensión económica. En el caso de México, el decrecimiento esperado es de entre el 9 y el 12% del PIB en este año, y la recuperación a los niveles del 2019, a los niveles de la economía del 2019, probablemente ocurra hasta dentro de 4 o 5 o 6 años. Si esto es así, la presión de pobreza acumulada, la presión de desempleo acumulado será enorme. De manera que tenemos en la economía un panorama catastrófico. En la dimensión de la salud, la pandemia se presenta como un desafío. Es algo que no nos había ocurrido en el siglo XXI y desde hace aproximadamente 100 años la humanidad no había enfrentado una pandemia de estas dimensiones y aún ahora, con todos los adelantos tecnológicos que hay en el campo de la química, de la bioquímica, de la epidemiología, etcétera, aún ahora la pandemia del COVID-19 representa un desafío para el que no hemos encontrado respuesta ni en la terapéutica para curarla, ni en la prevención, y estamos apenas aprendiendo nuevos códigos para relacionarnos y poder proteger de alguna manera nuestra salud frente a este fenómeno. En lo cultural, la pandemia ha introducido cambios en usos y costumbres, cambios en tradiciones, incluso cambios en la escala de valores en culturas y en personas, lo cual tiene una profundidad muy, muy grande. En lo político ha introducido nuevos temas, está renovando las agendas políticas, está cambiando la dinámica de relación entre sociedad y gobierno y de alguna manera comienza también a cambiar las formas de gestionar el poder y la relación entre los grupos y las instituciones. La pandemia en la educación refleja todos estos procesos. Al igual que la economía, la educación se derrumbó. Al igual que presenta un desafío para las ciencias de la salud, la pandemia ha representado un enorme desafío para las ciencias de la educación. Retematizó la educación como retematizó la política y está renovando la educación como ha renovado las prácticas culturales. En principio, la pandemia cerró las escuelas. Esto ha generado un impacto de enormes dimensiones para todos los agentes educativos, alumnos, maestros, padres de familia, directivos, para el sistema en su conjunto. Tenemos un sistema educativo funcionando
sin escuelas o con escuelas virtuales. No estábamos suficientemente preparados, me parece, para un impacto de esta naturaleza. La catástrofe educativa, al igual que la catástrofe económica, es de dimensiones incalculables. Se espera una deserción cercana al 10 hasta el 20% en diferentes niveles educativos, porque la escuela no solo es el espacio donde se aprende. De hecho, ahora sabemos que quizás eso es una de las tantas funciones de la escuela. La escuela es el espacio donde se convive. Para muchos niños y adolescentes mexicanos, la escuela es el espacio donde se complementa la nutrición. La escuela también ha sido el espacio por el que se complementa el ingreso. La escuela también es un espacio de soporte emocional. La escuela es un espacio de convivencia. La escuela cerrada no cumple la misma función, no tiene el mismo atractivo y es una escuela que están abandonando en proporciones muy significativas los niños y jóvenes de nuestro país, sobre todo en principio aquellos que al cerrarse la escuela no tienen forma de vincularse con ella, no tienen las herramientas para continuar la conexión con la escuela, con sus alumnos, con sus maestros y con su proceso de formación. La Comisión Económica para América Latina y la Organización para la Reforma Educativa en América Latina de la UNESCO han señalado como principales elementos de crisis provocada por la pandemia en la educación, la discontinuidad de los aprendizajes, es decir, esta interrupción de los aprendizajes que muchas veces terminará con el abandono escolar. La dificultad de cumplir con los currículos, son currículos nacionales, construidos desde un escenario que ya no existe y que no se pueden desarrollar en este nuevo escenario. Algunos lo harán en cierta medida y otros en una medida mínima. La responsabilidad curricular cae ahora sobre todo en el maestro, en la capacidad que él tenga para seleccionar los contenidos de mayor valor y los que puede transmitir a sus alumnos para él ir construyendo, ir adecuando y en buena medida construyendo una propuesta curricular que sea pertinente, que tenga un valor estratégico y que pueda comunicar y desarrollar entre sus alumnos. El maestro entonces tiene ahora una enorme responsabilidad. Y obviamente los procesos de evaluación que tendrán que ajustarse a este rediseño curricular, a estas prácticas posibles de la educación en el marco de la pandemia. Todo esto además implica necesidades de formación para docentes y directivos que no estaban en la agenda. Digamos, no es nueva la importancia de la formación en las tecnologías de la información y la comunicación para los profesores. Son herramientas que saben o sabemos que tenemos que comenzar a manejar desde hace tiempo, pero la pandemia aceleró esto de tal manera que pues ha hecho prácticamente, ha impuesto una enorme presión sobre los maestros y los directivos
para prepararse a pasos agigantados en esta materia, no solo en el manejo de herramientas, sino también en la comprensión de estos procesos. Hay también un impacto socioemocional, psicológico, en la, digamos, administración de los problemas educativos que está generando la pandemia, en esta, digamos, posibilidad inminente de que se aumenten las brechas de exclusión entre quienes pueden y quienes no pueden transitar por las nuevas condiciones de la educación que ha impuesto este grave problema. De manera que para tratar de sintetizar esto que parece tan caótico, necesitamos repensar el qué de la educación. ¿Cuáles son los fines de la educación durante la pandemia y en el mundo que nos espera después de la pandemia? El mundo no va a ser igual, la economía va a cambiar, la oferta de empleos va a ser cada vez más escasa, hay sectores productivos que se van a caer del todo y hay otros que están surgiendo. Entonces, la idea de preparar para el trabajo, preparar para un mundo predecible, preparar para lo que ya conocíamos, eso está rebasado. No podemos, digamos, mantener esta perspectiva de que la educación tiene certezas, que nos prepara para un mundo que conocemos. Necesitamos educar para un mundo imprevisto y devolverle el valor al hecho educativo. Es importante entonces pensar en la educación como algo que nutre a la persona, no algo que va a nutrir al sistema económico, al sistema productivo. Sí, pero no es ese su fin. La vía, me parece, será nutrir a la persona, darle valores y darle sentido a la persona para que ella tenga la capacidad de encontrar sus rutas y sus oportunidades en el mundo que se le presente, que no sabemos cuál es, pero si la persona está nutrida, tiene una capacidad y un interés por aprender poderoso, sabe cómo aprender, quiere aprender, tiene curiosidad y habilidades, las habilidades de lectoescritura, de pensamiento matemático, habilidades digitales, pensamiento crítico, esto que le llamamos habilidades superiores, las personas van a encontrar sus caminos y van a poder construir el futuro que hoy vemos tan poco promisorio, tan desesperanzador. Bueno, ese futuro lo van a volver viable los alumnos a los que les demos estas herramientas emocionales, intelectuales y cognitivas para que puedan enfrentar esa realidad, reconocerla y resolverla. Que tengan herramientas, que puedan manejar herramientas digitales, que se eduquen en entornos, en y para entornos flexibles, que tengan esta voluntad y capacidad de enfrentar las circunstancias y resolver sus contextos. Los desafíos que plantea la pandemia. De manera que el gran impacto de la pandemia en la educación pasa necesariamente por una reforma de la profesión docente. El docente que tenga la capacidad de responder a los desafíos de la pandemia va a ser un profesional distinto al que conocemos
y al que estábamos formando anteriormente. Uno, debe de reconocer y de integrar nuevas pedagogías. ¿Y a qué me refiero con nuevas pedagogías? Uno, a tener en el centro de su quehacer la inclusión. Si el docente va a tener una enorme responsabilidad en la adecuación de los currículums, si esta adecuación va a tener que ver con sus circunstancias como docente y con los contextos particulares de sus alumnos, lo que tendrá que hacer necesariamente es encontrar las vías para incluir en el proceso educativo, para hacer accesible el aprendizaje de sus alumnos en las circunstancias en que se encuentren. Dos, va a tener que ejercer una pedagogía intercultural, porque este diálogo de saberes entre lo regional, lo nacional, lo étnico, lo global, está cada vez más presente, no solo por la diversidad del país, sino por la diversidad del mundo al que nos está insertando de manera vertiginosa este uso de las tecnologías que propicia la pandemia. Tendrá que ser también una pedagogía centrada en el aprendizaje, una pedagogía que nos permita reconocer las condiciones personales, familiares y contextuales de los alumnos. Pero además tendremos que desarrollar estrategias didácticas pertinentes a la diversidad de contextos y a la diversidad de alumnos. Tenemos además como sistema educativo y como docentes que asegurar las condiciones de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad que, de acuerdo a la UNESCO, son las que garantizan el derecho a la educación. Es decir, que la educación esté a la mano, que sea asequible, que además de estar a la mano, pueda ser aprovechada, consumible, utilizada por el educando, que sea accesible, que se adapte a sus condiciones y que sea valorada por él, que sea pertinente y le sirva. Bueno, este es la ruta por la que necesariamente tendrá que pasar la educación en la medida que es, digamos, la gran llave para poder superar los escenarios de inequidad, de exclusión y de desigualdad tan dramáticos que a los que nos enfrenta la pandemia. No es la primera vez que la educación tiene una responsabilidad muy clara, muy profunda en la formación de la sociedad y en la construcción de mejores futuros. Por eso también este proceso educativo no es algo que se dará, que se pueda dar solo en el contexto de la escuela, ya no digamos en los muros de las escuelas, sino solo en el contexto de las escuelas. Tendrá que ver cada vez más con esta, digamos, apropiación de la escuela por la comunidad. La comunidad que es la que junto con la comunidad escolar va a ir encontrando o tendrá que encontrar las rutas de reconstrucción de esta realidad que se nos está deshaciendo entre las manos. Bueno, esa comunidad tiene el derecho y tiene el protagonismo para encontrar su futuro y la escuela está en función de las rutas de futuro que encuentre esta comunidad. Es un soporte y a la vez una directriz.
También hemos abandonado el desarrollo de políticas digitales en la educación. Eso, digamos, que en algún momento pareció excesivo, ahora la verdad es que lo echamos de menos. Hay un enorme rezago de México en la digitalización de la educación básica y media superior, y hoy estamos enfrentándolo como uno de los grandes desafíos de la educación durante la pospandemia. Hay entonces que preparar al docente para trabajar en diferentes formatos de educación a distancia. Insisto, para tomar decisiones curriculares contextualizadas y para hacerse cargo cada vez más de su responsabilidad frente al proceso de la educación. El futuro de la pandemia tendrá que resolverse desde los hombros de profesores empoderados, pero también formados para tomar decisiones, formados para que esas decisiones se conviertan en proyectos y den resultados tangibles y apreciables para la sociedad. No podemos ya pensar en un sistema educativo que desde un núcleo central, digamos, dicta a veces hasta el punto más específico de las decisiones, lo que va a ocurrir en un universo de 250,000 escuelas. Eso no va a pasar. Eso nunca ha pasado y ahora menos que nunca va a pasar. La educación entonces tendrá necesariamente que ir quedando bajo la responsabilidad cada vez más de las escuelas, de los docentes y de las comunidades educativas. Y el docente tendrá que recuperar su capacidad de liderazgo para conducir la reforma de la educación, no en mayúsculas, sino la reforma en el aula y la que permita resolver las necesidades educativas de cada uno de sus alumnos en particular. Bueno, en esta lámina vemos cómo el uso de las TICs durante la pandemia es intensivo en las entidades con mayor desarrollo y mucho más escaso, una tercera parte más escasa en los estados del sur-sureste de México, lo cual lo único que nos dice es que la desigualdad está creciendo por la falta de habilitación tanto material, tanto en términos tecnológicos como en términos de capacitación para que los profesores de las escuelas públicas y particularmente de los estados con mayor rezago educativo puedan desarrollar esta respuesta rápida y emergente desde las TICs para sostener el servicio educativo. En síntesis, la pandemia va a cambiar la educación, va a cambiar su pedagogía, va a cambiar la didáctica, va a cambiar el papel del docente y va a cambiar, digamos, a fortalecer la función social de la educación como una herramienta fundamental para la recuperación económica y para la recomposición del tejido social, que tendrá que poner énfasis en los valores de solidaridad, de humanidad, de preocupación por el otro, porque es lo que puede mantener cohesionada la sociedad
en estos escenarios tan dramáticos de desigualdad, de crecimiento de la pobreza que pues nos amenazan de manera inminente. Nuevamente, la escuela y el docente tendrán que cumplir el papel, el liderazgo histórico que han desarrollado en otras ocasiones para tejer desde la comunidad, desde lo micro, desde lo interpersonal, los valores que den soporte al México del siglo XXI. Esto que tiene que ver con la lealtad, la sensibilidad, la preocupación por el otro, la honestidad, la capacidad de salir adelante juntos. Si no educamos para la cooperación en el escenario de desigualdad que se nos aproxima, los riesgos sociales serán muy, muy elevados. Por eso es importante reconocer que el cambio de la educación no es algo que tendremos que esperar necesariamente que aparezca en un programa o en un decreto. Tiene que ver con nuestra profesión, con la manera como cada uno de nosotros entiende el porqué y el para qué de la educación, y indudablemente, tiene un sentido centrado en el respeto y el aprecio a la dignidad humana y a la igualdad esencial de las personas. No hay otro, es ese, y para eso tenemos que educar. Finalmente, bueno, la escuela ya cambió y no va a ser igual. No vamos a poder regresar al pasado. Si eso ocurriera, si la normalidad de los próximos 4 o 5 años se parece demasiado a la de los pasados 4 o 5 años, la escuela habrá fracasado. Porque si la escuela no cambia y la realidad cambió y las necesidades de la sociedad cambió y los valores de la sociedad cambiaron y la escuela no cambió, la escuela habrá fracasado. La escuela ya cambió. Aquella idea que se tenía de que un médico del siglo XVI se aparecía en un hospital del siglo XXI, no iba a reconocer nada, pero en cambio un profesor del siglo XVI o XVII sí podía pararse en un aula del siglo XXI y las cosas habrían cambiado poco. Eso no es cierto. Eso ya cambió. No va a volver a ser igual. Las herramientas del docente son otras. El espacio educativo es otro. La escuela es solo parte del espacio educativo. La escuela es cada vez más esta interacción que tenemos entre docentes, alumnos, jefes de familia, comunidad, donde se dé desde el espacio virtual hasta el espacio físico, hasta la comunidad. Y el quehacer y el papel de la escuela es el que sigue siendo el mismo. El fin de la escuela es transmitir lo mejor de la humanidad de una generación a otra y darles esa capacidad de que cada nueva generación resuelva de la mejor manera posible los desafíos que le presente su contexto. Y esta generación que hoy no está en las aulas, pero que sí está en la escuela, créanme que va a enfrentar desafíos de enorme envergadura. La escuela entonces tendrá que reorganizarse cada vez más bajo el impulso, bajo la idea y bajo la iniciativa de los maestros que tengan como centro su vocación de enseñar, su responsabilidad como enseñantes, como acompañantes, como líderes en la formación de las nuevas generaciones de personas y en las nuevas generaciones
de comunidades y de sociedades. Esa es la enorme responsabilidad que tiene la educación, porque frente al panorama de derrumbe que se nos presenta, no hay más. La imaginación, el saber acumulado, la fortaleza que tenemos como humanidad es lo que nos puede sacar adelante, y eso justamente es el papel de la educación, es el papel de la escuela y es el quehacer de los docentes. De manera que muchas gracias y espero que esta reflexión les haya parecido de su interés y de utilidad. Gracias y un abrazo fraterno.